Así es. Contamos los años que pasaron ya desde el Jurban Bet HaMikdash. 1957 años, donde cada año que pasa es lo que está escrito: Dor shelo nivne bet hamikdash beyamav keilu meharav beyamav. Una generación donde el Bet HaMikdash no se construye en sus días es keilu meharav beyamav, es como que se hubiese destruido. ¿Cuál es la Kavaná? La Kavaná significa de que si nosotros hoy en día tendríamos el Bet HaMikdash construido, ¿sí?, se hubiese destruido en nuestra época. O sea, no solamente que no tuvimos la fuerza de dar vuelta la situación, sino que lo hubiésemos destruido nosotros. Quiere decir, a veces una persona está jugando un partido, está perdiendo, entró cuando estaba perdido, no lo pudo dar vuelta, pero quedó igual. Si hubieses entrado cuando ganabas, hubiese perdido también. Eso es más grave todavía. Está escrito en el Sefer Mishlei: Et livkot ve'et lismoach. Hay momentos para llorar y hay momentos para alegrarse. Nosotros estamos en esta época, el día de hoy es un et livkot. Es un momento que es dauka para llorar. Behemet, a veces uno, y la pregunta que tenemos todos, ¿cómo nos piden a nosotros que lloremos? No nos sale llorar. No sentimos nada para llorar. Los Jajamín dicen que todo depende de lo que la persona se figura en la mente. Los rayonot, los pensamientos que tenemos, nos tienen que dar la ayuda, que si trae revuelve la mahshavá de una persona, puede convertirlo en vivir un matzah, en vivir una situación. Tenemos el problema nosotros, en nuestra generación, que todo es visible, todo lo vemos y todo lo tenemos que ver. Si nosotros le vamos a contar a alguien algo que sucedió, nos va a preguntar: ¿tenés un video de eso? ¿Me podés mostrar eso? Y si no lo vemos, no lo creemos. Nuestra imaginación cada vez está más débil. La creatividad en la mente que nosotros teníamos, por ahí los más grandes, cuando éramos chicos, que teníamos tiempo para pensar y muchas veces imaginábamos cosas. Hoy en día, si nosotros no vemos algo mefurash, algo explícito, algo que nos esté demostrando de forma real y en tiempo real que eso sucede, entonces no podemos imaginarnos otra cosa. Eso nos ha hecho mucho daño, porque cuando nosotros queremos imaginarnos cómo fue el Jurban Bet HaMikdash y qué es lo que sucedió, no nos sube a la mente, no lo podemos comprender, porque todo hoy en día pasa por la vista, todo pasa por la imagen que tenemos frente a nuestros ojos. Ya el Hafez Haim dijo, cuando se inventó la máquina fotográfica, que eso era una demostración de Yeridat Adorot,
cómo habían bajado las generaciones. Porque antes que se cree la cámara fotográfica, cuando a una persona le decían algo y le decían, mira, la Mishnah en Pirkei Avot dice, hay roá, ¿sí? Hay un ojo que está mirando, de Ayad Kotevet, y hay una mano que está escribiendo, de Apinkas Patuach, y hay un anotador que está abierto, ¿sí? Y hay un balabait, hay alguien que está escribiendo. Entonces, cuando nos decían a nosotros hay un roá, hay un ojo que está mirando, la gente creía. ¿Qué es el ojo? El ojo del Shammai. Boreolam meló kola ares que bodó, Boreolam ocupa todos los espacios del Olam. Y Boreolam mira todo lo que nosotros hacemos. Llegó un momento de la generación que ya la gente empezó a dudar o empezó a sospechar de si realmente existía este concepto de Ain Roá. ¿Qué significa que una persona, cuando suba al Shammai, después de 120 años, le van a mostrar Kol Korot Hayam, todos los sucesos, todas las cosas que le sucedieron a la persona en la vida? La gente empezó a sospechar, hasta que Boreolam, para alimentar un poco la emuná de que hay Ain Roá, creó lo que era la cámara fotográfica. Entonces existía que alguien pueda perpetuar un momento, que pueda perpetuar una imagen, ¿sí?, en un papel. Entonces la gente creyó, porque dice, mira, lo que este hizo quedó grabado, quedó fotografiado en un papel. Con el tiempo, los Torot empezaron a bajar más y más, cada vez más, hasta que hizo falta que se cree la cámara que filma, y que filma todo un suceso. Entonces, cuando nos dicen en el Shammai, van a filmar todo lo que vos hiciste, entonces ahora creemos. Hoy en día, ya afilu eso, o afilu que nuestra mente pueda repasar los sucesos del Jurban Bet HaMikdash, que deberíamos hacer ese ejercicio para sentir un poco lo que era la pérdida de lo que teníamos. Como recién leímos, Mahmad Enenu, Umesos Libenu, ¿sí? El Am Israel, cuando estaba Bet HaMikdash Kayam, estaba en su esplendor. El mundo entero hablaba de Jerusalén. Mishe lo ra'a Jerusalén, lo ra'a Yofi Beyamab. Una persona que no vio a Jerusalén Bebinyaná construida, no vio la belleza en su vida. Uno dice, ¿qué es lo más lindo que pudiste ver? La linda persona fue a los Estados Unidos, fue a Disney, fue a lugares que son muy especiales, muy espectaculares. Generalmente la gente relaciona lo lindo con las luces o imágenes o momentos así que tienen, que sabea eta'ay, que llena el ojo. Dicen Jajamín, la persona que lo ra'a Yerushalayim Bebinyaná, lo ra'a Yofi Beyamam. ¿Sí? Azarat Kabim Shel Yofi, 10 partes, 10 cantidades de belleza bajaron al Olam. 9 tomó Jerusalén. O sea, todo lo que nosotros podemos ver hoy en día es que hay BGFs con respecto a lo que era Bet HaMikdash. Entonces, una persona, el ejercicio que tenemos que hacer es imaginarnos, ¿sí?, cómo era ese Yofi y cómo ese Yofi, Hasé Shalom, llegó a un matzab de destrucción total. Algo de que todos aquellos que envidiaron a el esplendor de Am Israel, de Eres Israel y principalmente de la ciudad de Jerusalén, se llenaron la boca de carcajada. Hoy en día a nosotros nos toca vivir en la calle un antisemitismo que es feroz, un odio al Yehudí que es un odio que siempre estuvo.
pero ahora lo vemos a carne viva. Toda esa gente, tanto pasando por los palestinos, tanto pasando por todos los musulmanes, tanto pasando por Europa, tanto pasando por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, todos tienen, lo haré con la esperanza de que se cumpla desde el río hasta el mar. De poder borrar Hasbe Shalom a la Am Israel. Ese es el anhelo, es el sueño que tienen los Goim. Y eso hubo un momento que de alguna manera pasó. Hubo un momento, como recién vimos en Megilat Yehar, que la gente se llenó de carcajadas festejando y celebrando la caída del Bet HaMikdash, la caída del imperio Yehudí. Y esto es el ejercicio que una persona tiene que hacer en el día de hoy, que es un día de Et Limukot, ¿sí? Y todos nosotros tenemos que pensar cómo podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestro granito de arena, para que eso se reconstruya. ¿Cómo yo puedo hacer para que no haya Shefihut Damim, para que no haya derramamiento de sangre? Es claro, nosotros solemos tener a veces un placer por la violencia. No nos gusta que la violencia no nos toque a nosotros, pero tenemos esa curiosidad de ver violencia. Y eso le hace mucho daño a la Neshama. Y así como hace mucho daño a la Neshama nuestra, también hace todo daño a todos aquellos que consumen esas cosas. Y eso genera, lo haremos Shefihut Damim. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para que no haya Shefihut Damim? Tratar de generar y consumir en nosotros mismos Ma'asim de Rahmanut. Tratar de consumir, ¿sí? Los Sifrei Kodesh tienen Kedushá. Todos los Sifrei Kodesh, todos los libros, los Ma'aset Tzadikim, tienen Kedushá. Esa Kedushá nos transmite, nos contagia, nos empapa de Kedushá. Cuando tenemos a Rabbi, hoy en día consumimos mucha más Tum'á de Kedushá. Si queremos empezar a reconstruir el Bet HaMikdash, es empezar a consumir Kedushá. Tratar de estar cerca de Jajamín, tratar de leer la vida de los Jajamín, y eso nos va a ayudar a reconstruir el Bet HaMikdash. Había un tzadik, el Ohev Israel de Abta. ¿Sí? El Ohev Israel de Abta era un tzadik que había hace un par de generaciones atrás. Y una vez vino un Yehudí, y este Yehudí le empezó a contar, Barminan, todas las tzarot que él tenía. Jajam, me pasa así, lo haré, tengo este problema, tengo el otro problema, problemas de salud, problemas de mishpachá, problemas de trabajo, todo tipo de problemas. Y así estuvo durante mucho tiempo contando todas sus penurias, todos sus problemas, todas las cosas que lo aquejaban. El Rab, el Ohev Israel, escuchaba en silencio todo lo que este hombre decía. Escuchó, hasta que en un momento él le dijo: todo el tiempo me estás contando los problemas que vos tenés, pero vos sabés lo que pasó hoy. Y el hombre lo miró y le dijo: Rab, no sé, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo? ¿No sabés lo que pasó hoy? Hoy a la mañana tenía que hacerse en el Bet HaMikdash el Korban Tamid Shel Shahar. Teníamos que haber hecho Korban, tenían que venir los Kohanim, ¿sí? Hacer la Trumata Deshe a la mañana temprano. Los Kohanim tenían que estar ahí en el Bet HaMikdash, durmiendo en el lugar donde ellos dormían, y tenían que agarrar las llaves, y tenían que abrir las puertas y hacer la Trumata Deshe. Y después tenía que hacer el Korban Tamid Shel Ben Arba'im. Le dijo: hoy no hubo Tamid Shel Shahar. Le dijo: ¿no te parece que eso realmente es terrible? Y el hombre lo miró como que no entendía.
era lo que él quería de él. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que estamos inmersos en nuestros problemas y nunca estamos inmersos en el zar del Am Israel como Am, del Galut a Shekhinah. La Shekhinah está en Galut, la Shekhinah está sufriendo y nosotros todo el tiempo pedimos por nuestros problemas y lo único que nos preocupa son nuestros problemas. Inclusive cuando nosotros pensamos en el Mashiach, estamos pensando también de vuelta en solucionar nuestros problemas y nunca pensamos en el Galut HaShekhinah, en el Tikkun del Olam. ¿Qué sería si la persona tendría Korban Tamid Shel Shahar, Korban Tamid Shel Ben Abai? Dicen Jajamim que el Korban Tamid Shel Shahar hacía capará por todas las averot que habían pasado en la noche anterior. Y el Tamid Shel Ben Abai hacía capará por todas aquellas averot que la persona había hecho durante el día. Significa que la persona estaba de capará permanente. Hoy en día, si a nosotros nos van a sacudir un poco, ¿sí? Vamos a hacer como hacemos en el tashlich y vamos a sacudir nuestras ropas, vamos a ver que tenemos todos los abonot encima. No tenemos el modo de lejaper. ¿Y qué pasa cuando no hay para lejaper? No hay korbanot animales. Lo haremos Hasbe Shalom. Hay korbanot de personas, Hasbe Shalom. Porque esos korbanot siguen existiendo. Y nosotros los seguimos viendo. Y los seguimos escuchando. Y a pesar de todo, ya no los sentimos. Hoy en día, cuando una persona a veces mira, hay gente que está preocupada un poco por la situación en Israel, y nos despertamos a la mañana y vemos cuando aparecen esos mensajes, ¿sí? Utar le pirsum, está permitido anunciar la muerte de tal persona, de tal hayal, ¿sí? De tal katzin, tal persona que murió, otra persona más que murió y otro más. Uno dice, pero no llorará. A veces intentamos no mirar para ahí, porque mirar para ahí significa que esta persona que murió generalmente es una persona que tenía una mamá y un papá que ahora lo tienen que enterrar. Y a veces, en muchos casos, es una esposa que ahora se queda sola. Y generalmente son gente joven, mujeres de 20 años, 25 años, chicos que se estaban por casar, chicos que recién casados, chicos que todavía su esposa no dio a luz su primer bebé, que tenía la esperanza de regresar a su casa y poder abrazar un bebé que era el sueño de todos nosotros. Y esa mujer tiene que salir sola, tiene que dar a luz sin la compañía de su marido y tiene que criarlo sola y tiene que llevarlo al colegio sola. Esa es la fiesta del Bet HaMikdash. Cuando había korbanot, se hacía shechitá a los animales. Ba'odotenu harapim, se hace shechitá a las personas. Lo vimos con nuestros ojos. Y cuando creíamos, la gente cree que si van a publicar cosas y van a decir nunca más, entonces ya está, ya dijimos nunca más. Entonces no va a haber nunca más. ¿Qué tiene que ver que vos digas nunca más? Decí nunca más a las averot que vos haces. Eso sí puedes decir. Decí nunca más. Nunca más lo voy a hacer. Entonces le dijo el Goel Israel la Apta. Le dijo, ¿sabés que hoy no hubo Korban Tamid Shel Shahar? No hubo Korban Tamid. Entonces, Hasbe Shalom, ¿quién va a hacer el Korban? Porque el Korban tiene que haber.
La caparata bonot, esa tiene que existir. La She'etá, el cuello de quién van a cortarlo, Alén. Esto es la falta del Bet HaMikdash. Esto no tener esa capará, la cual nosotros teníamos el lujo de vivir. En una ocasión, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld era la imagen más importante en Eretz Israel y Bimiuhal en Jerusalén. Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld era Rabá de Jerusalén, en la época antes de que esté el Estado de Israel, cuando todavía la tierra de Israel estaba en manos de los británicos. Entonces, el encargado, el que estaba a cargo de todo el gobierno británico que manejaba Eretz Israel en esa época, entonces dijo, bueno, tanto que se habla de este hombre, de este tzadik, Rabbi Sonnenfeld, dijo, quiero ir a verlo. Entonces hablaron con la gente que estaba con él y preguntaron si ellos podían tener este hombre, este Nasib, tener una entrevista con él, con el Rabá de Jerusalén. Bueno, el Rabá de Jerusalén dijo, hay que dar cabot. Estas personas hoy en día están dominando, están gobernando. Ok, vamos a recibirlo. ¿Dónde lo vamos a recibir? Dijo Rabbi Yosef Chaim. ¿Y dónde lo vamos a recibir? Que venga a casa. Dijo Rab, pero en su casa no lo podemos recibir. Es una jurba, es una ruina su casa. Inclusive no tiene ni 2 sillas como la gente. ¿Sí? El lugar no está en condiciones. ¿Por qué no lo recibe en otro lado? Hay gente, Baruch Hashem, que tiene una casa un poquito más bonita y por ahí lo puede recibir ahí. Dijo, no, de ninguna manera. Esta es mi casa, él quiere venir, que venga a casa. ¿Quiere venir a casa? Decimos Rabá. Bueno, no hubo manera de convencerlo. Así fue que programaron la visita a Rabbi Sonnenfeld para que él venga. Y así se hizo, y este hombre vino con los autos importantes que ellos tenían, etc. Llegaron ahí en Iraticá, donde él vivía, y cuando fueron a la casa vieron todas casitas chiquititas, y uno dice, bueno, ¿y dónde vive este hombre? Y lo hicieron entrar, pero no solamente que era una casa chiquita, sino que la casa de Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld no era ni planta baja, era medio metido para adentro, había que bajar unas escaleras, y era casi un búnker, no era un búnker nomás, pero era casi un búnker. Cuando el hombre entró y vio el pashtut, vio la simpleza que había ahí en la casa de Rab, preguntó, y no se pudo contener, le dijo, pero dígame una cosa, ¿usted puede vivir acá? Realmente usted es una persona importante, usted tendría que vivir en un lugar un poco mejor, usted puede vivir acá. Entonces Rabbi Yosef Chaim se levantó y lo llevó a la única ventana que tenía en la casa. Y le señaló y le dijo, mira, ¿ves allá? Esas piedras que están allá, ese es el Kotel HaMaraví. Y ese Kotel HaMaraví es la casa de mi papá. La casa de mi papá está destruida. Si la casa de mi papá está destruida, yo no puedo tener una casa mejor que la de mi papá. Si mi papá está viviendo ahí, en esas condiciones, que no hay ni siquiera techo, entonces yo no puedo vivir en una casa mejor que la de mi papá. Este hombre, cuando escuchó eso, se estremeció. No pudo creer lo que realmente estaba sucediendo. ¿Cómo es la regashá? ¿Cómo es la sensación de un tzaddik que vivía más la sensación de que mi papá no tiene casa? ¿Y cómo yo puedo tener una casa mejor que la que él tiene? En la Gemara, y lo estuvimos estudiando hace unos meses atrás, cuando los shiburim del Omer habla sobre las verajot del Birkat Hamazon. Dentro de la verajot del Birkat Hamazon, la Gemara cuenta
que Moshe Rabbeinu quique la verajá de Hazan Etakol. Después Yehoshua bin Nun, ahí quique la verajá de Al Ares al Amazon. Y después David Amelech quique Boné Yerushalayim. Y después dice que los Jajamim tiknu la cuarta verajá, que es de Rabbanán, la verajá de Atov Be'ametiv. Esa verajá de Atov Be'ametiv tiknu, ¿por qué? Por los muertos de la ciudad de Betar. La ciudad de Betar era una ciudad que tenía muchos ujrusim, tenía muchos habitantes, muchísimos habitantes. Y Barminan, cuando los Reshaim, después del Jurá Bet Mikdash, los mataron, quedaron miles y miles y miles y por ahí millones de personas muertos, Shelo Nitnu Likbura, que no tuvieron entierro. Entonces, Boreolam hizo un nes, que todos esos cuerpos, en el tiempo que estuvieron sin entierro, no se pudrieron, los cuerpos no se pudrieron, y después de un tiempo largo, ¿sí? Nitnu Likbura, se lo pudieron enterrar y darle lo que se llama la menujá nejoná, un descanso como realmente merece el cuerpo del ser humano, que es el nartik del Sefer Torah, tuvo un entierro. Y por eso, ¿sí? Birjú dijeron la verajá de Atov Be'ametiv, Atov Shelo Sarhu, ¿sí? Bueno que fue que no se pudrieron, Be'ametiv Shenitnu Likbura. Dice el Ben Ish Chai, dice, ¿por qué tiknu Jajamim justamente esta verajá y justamente acá en el Birkat Hamazon? Dicen que lo hagan, ¿por qué se destruyó la ciudad de Betar? Trae la Gemara algo pele. Dice, ¿por cuánto? De que cuando se destruyó Yerushalayim, la gente de Betar idliku nerot, encendieron velas. Para que imaginemos nosotros, se trata como que tiraron fuegos artificiales en Betar, celebrando, Haz Shalom, la destrucción de Jerusalén. Uno dice, ¿y por qué uno puede imaginar y puede creer que iban a celebrar la destrucción de Jerusalén y la gente de Betar? Lo que pasaba era que en Jerusalén había muchos ashirim, había mucha gente que era rica y tenía muy buena posición. Y se burlaban permanentemente de la gente, ¿sí? Como lo llamamos, lo que decimos nosotros hoy en día, la gente del conurbano, la gente que vive ahí afuera cruzando la General Paz, ¿sí? Burlándose de ellos, de las formas que tienen de vida, que no tienen gas natural, que tienen que estar con las garrafas, y etcétera, y etcétera, etcétera, se burlaban. Cuando Barminan se destruyó Jerusalén, ¿sí? La gente de Betar dijeron, viste, ahí tenés, ¿sí? Vos te burlaste de mí, ahí Boreolam te pagó, ¿sí? Como Minashamay, ¿sí? Te lo merecías, ¿sí? Todo Boreolam sabe por qué hace las cosas, etcétera, y celebrando de alguna manera lo que había sucedido. Y esto es, uno cree, dice, bueno, qué gente mala. Pero obviamente nosotros también tenemos muchas veces esas sensaciones cuando vemos que a veces alguna persona que de algún modo sea algún competidor nuestro, ¿sí? En el fondo nosotros decimos, viste, al final el que las hace las paga. Y por ahí no lo decimos de la boca para afuera, pero en el tojeno, en nuestro interior, a veces ya no así lo sentimos. Los jajamim que estaban en Jerusalén, cuando se destruyó el Bet HaMikdash, muchos sí se habían ido, como se ve en la Gemara Masejet Sanedrín, se habían ido a Yavne. ¿Sí? Ahí Galá el Sanedrín, y Sanedrín salió de Jerusalén y se puso en Yavne, etc. Y los jajamim de esa época, cuando se destruyó Betar, que fueron 52 años después, entonces uno podía pensar que la gente de Jerusalén ahora, o así, bueno, ahora te tocó a vos y ahora nosotros vamos a celebrar Haz Shalom. Por eso los jajamim hicieron esa tacaná de, al revés, sufrirlos e inclusive poder celebrar que los Samhu, que no se pudrieron, vegan Shenatnu Likura, porque querían de algún modo le taquen, querían corregir aquella situación de Bar Minan, de alegrarse por la caída del prójimo. Y créanme, cada uno que se mire un poquito al espejo, ¿cuántas veces nosotros
celebramos la caída de los demás. ¿Sí? A veces uno dice, pero ¿cómo hace este tipo? Siempre cae parado. Este tipo siempre cae parado. ¿Sí? Somos como la tostada, que siempre que se cae, siempre cae al lado de la mermelada. Eso somos nosotros. Nuestros compañeros son como los gatos, siempre caen parados. Estos siempre caen parados. Y a veces cuando el otro tropieza, entonces ahí de repente dice, viste, bueno, era hora, ¿sí? Pero lo decimos y después nos mostramos como que estamos compadeciendo, o acompañando, o queremos consolar. Pero en el fondo tenemos Haz Shalom, esa alegría, ese Sinat Hinam que llevamos adentro y que tenemos que tratar de corregir. Por eso viene la Torá y dice, sobre el pasú que dijo, Bala Hashem Velo Hamal, ¿sí? Que Borelón Kaviahol no tuvo Rahmanut sobre lo que había pasado en Yerushalayim y lo que había pasado en esa época. Por eso, que es lo que dijo Yaakov Avinu, ¿sí? Cuando se tenía que encontrar con Esaú. Pen Yaakov Beikani Albani. Ulay Haz Shalom me va a golpear Esaú, ¿sí? Y Barminan va a ser lo aleno lo Aljem Albani, que mate a la madre junto con el hijo. Y trae Benishai, que esa fue la nebuá que Jacob Avinu vio de lo que iba a pasar en Betar, en la ciudad de Betar, que Boreolam mató en Albani, porque la muerte fue tan grande, el asesinato fue tan grande, dice que los susim, los caballos que venían a matar a la gente, sí, llegaban sangre al arbote, hasta la rodilla de los caballos. Barminan, ahí se mató madre, hijos y todo, que a veces uno dice, bueno, Haz Shalom, hoy en día lo volvemos a ver, y lo volvimos a ver hace poquito, hace 1 año y medio atrás, Mishpachot Shelemot, familias enteras, que Haz Shalom fueron asesinadas, gente que no tenía ni quien les haga Kaddish, porque murió el padre, la madre, los hijos, Haz Shalom lo vale. Pero esto es lo que Jacob Avinu iba cuando tenía que encontrarse con Esaú y dijo, Pen Yaakov Beikani Albani lo aleno. Pero ya que estamos hablando de este musar de Sinat Hinam, una vez pasó un sipur de que vino un hombre a hablar con el Rab, entró al Beit Knesset, dijo, Rab, tengo que hablar una cosa con usted. Le dijo, Rab, antes que vos me hables, yo tengo algo para contarte, estoy muy indignado. Dijo, Jajam, ¿qué pasó? ¿Por qué está indignado? Dijo, no sabe lo que pasó. Dijo, el otro día estaba en mi casa. Y cuando estaba en mi casa, pitón, de repente entraron 2 personas, sin golpear la puerta. Y entraron. La verdad me llamó la atención. Dijo, más pitón, estas personas entran así sin pedir permiso. Los conozco. Pero ni saludar, ni nada. Entraron y se pusieron a conversar. Dijo, pero eso no fue lo que eso Haití me va a tener. Dijo, yo hubiese perdonado, no hubiese hecho atención a eso. Pero ¿qué me molestó? Que cada uno tomó una silla, se sentaron, sin saludar, se pusieron a hablar entre ellos. Dijo, pero todavía eso no me molestó tanto. Y dijo, bueno, está bien, entraron, no saludaron, se sentaron, están charlando. Pero de repente se pusieron a hablar. ¿Y de qué se pusieron a hablar? De mis hijos. Y empezaron a decir, ¿viste ese hijo del Ram? ¿Sí? Es un Shen Vivendi. Este pibe, la verdad el padre cree que buen chico, es un Shen Vivendi total. La verdad, la gente ya está hablando de ellos en la calle, y que este, que el otro, y el otro, el segundo, y el tercero, y esto, lo otro. Dijo, esta gente está hablando pestes adelante mío de mis hijos sentados en mi casa. Le dijo el hombre, le dijo, ahora dígame quiénes son. Voy ahora mismo, ahora voy a hacer justicia. Ahora mismo voy a hacer justicia. ¿Cómo puede ser que hicimos una cosa así? Dijo, ahora dígame quién es, no es la Yonara. Esto es Leshem Shammai. Yo voy Leshem Shammai. Y Rab lo miró. Y este hombre le dijo, pero Rab, digo, ese fuiste vos. Dijo, yo nunca hablé de sus hijos, Haz Shalom, nunca entré en su casa sin permiso. Dijo, como una persona entra al Beit Knesset, en el momento que tiene que estar haciendo tefilá,
y se ponen a conversar y empiezan a opinar del que está sentado en la fila de adelante, el que está sentado más adelante, el que está enfrente, el que está afuera, hablando mal de los hijos de Borei Olam. Estás entrando a la casa de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? En el momento que tendría que estar conversando con él y saludándolo, hablando de sus hijos y hablando mal de sus hijos en su presencia. Dijo, ¿te parece que eso está bien? Dijo, así como nosotros, Barminalo Alenu, nos comportamos. Venimos a la casa de Borei Olam a hablar mal de sus hijos. ¿Cómo se puede sentir Akadosh Baruj Hu con esto? ¿Cómo se puede sentir? Lo Alenu, lo Alejem. El Admur de Tzantz había pasado la Shoah, había estado en los campos de concentración. Y él dijo, cuando estaba terminando la guerra, dijo, la verdad que nosotros teníamos la esperanza de que venga el Mashiach. Mucha gente creyó que se iba a terminar el Jurban, ¿sí? De la Shoah, iba a terminar con Mashiach. Mucha gente creía, bueno, seguramente este es el final. Sí, Ulay lo podemos considerar como Gog Magog. Y va a venir Biad Goel Tzedek, va a venir Eliyahu Naví, Besat Hashem, con Mashiach, Ben Yosef, con Mashiach, Ben David, y nos van a rescatar a todos. Dijo, la desilusión que tuvimos cuando los que nos rescataron fueron los americanos, que fue casi como otro Jurban. Nosotros dijimos, bueno, aguantamos todo esto para que venga ya el Mashiach. ¿Estamos dispuestos? Listo, estamos dispuestos. Hay que aguantar, aguantemos, suframos, pero por lo menos vamos a tener directamente a el Mashiach. Que no vale la pena. Cuando vinieron los aliados y nos rescataron, la sensación de desilusión que tuvimos fue terrible. Pero ¿saben qué fue más terrible? Más terrible fue después, cuando nos acostumbramos a depender de ellos. Y cada vez que Estados Unidos nos permitió, con la ONU nos permitieron tener un Estado israelí, y nos alegramos que ellos nos dejaron. Y cuando ellos vinieron, nos permitieron ciertas cosas, o nos dieron una ayuda, o nos prestaron armas, nos pusimos contentos por la ayuda que nos estaban dando ellos. Eso fue más terrible que la desilusión que tuvimos cuando nos rescataron. Dejamos de depender en Borei Olam y empezamos a depender en los que nos dan una mano. Y por eso nosotros nos ponemos tan mal cuando aquellos que nos creemos que son nuestros amigos, de repente nos dan la espalda. Entonces cuando viene el presidente de Francia, presidente de Canadá, presidente de los países de la Unión Europea, y de repente vamos a reconocer un Estado palestino, sentimos como que nos están clavando un puñal en el pecho. ¿Desde cuándo vos confías en ellos? ¿Desde cuándo son ellos los que a vos te salvan? ¿Desde cuándo son ellos los que van a decir si vos vas a existir o no vas a existir? Nos olvidamos de Borei Olam y nos acostumbramos a recibir todo de manos de Shlichim. Estamos acostumbrados a recibir siempre todo de manos de emisarios, de enviados y de encargados de parte de Borei Olam. Nosotros queremos de la mano de Hashem directamente. No queremos Shlichim. Queremos solamente de la mano de Hashem. Que Él determine, que Él nos dé a nosotros directamente. Uno de los sikurim que trae el Sefer, She'al Abija Be'Yagedja, de Rav Shalom Shevadlot, cuenta una historia que ocurrió en Bar Minan en la Shoah. Había una familia que Bar Minan fueron tomados, la familia entera, por parte de los alemanes. Fueron llevados, sacados de sus casas, a la mamá, el papá, 3 hermanos y 3 hermanas. Toda la familia fueron llevados en los trenes, fueron llevados a la selección Has Shalom entre la vida y la muerte. Y la gente no era tonta
y la gente sabía de qué se trataba esas cosas. Entonces, Barminan, Marshemó Bezijró, Mengele, disfrazado, o quien dice, si era el Malach Hamavet Mamash, decidía a Viajol, si de él dependría quién iba a vivir y quién no iba a vivir. Los que los enviaban hacia la izquierda, hacia Shalom, ¿sí?, era la muerte directa. Los que eran enviados hacia la derecha, por ahí tenían un poquito de esperanza de poder vivir, vaya a saber cuánto tiempo más. Cuenta este Yehudí, estábamos ahí en las filas. Mi mamá la mandaron a la izquierda. A mi papá lo mandaron a la izquierda. A mis 3 hermanas las mandaron a la izquierda. Y a mis 2 hermanos los mandaron a la izquierda. Al único que mandaron a la derecha fue a mí. Y yo vi cuando me despedí y no los pude ver más. Y nunca supe más de ellos. Pero haberme salvado, si uno podría creer que ya está, qué peor que puede pasar en la vida ver cómo Hasbe Shalom, una persona de un momento a otro se queda sin nada. Pero parece que por eso no les alcanza a estas Hayot Teref, ¿sí? Porque la verdad, la maldad que hay en el mundo, a veces una persona no tiene límites. Una persona ve a veces la crueldad que hay en el Olam y no tiene límites. Es increíble, cada vez una persona ve cómo la mente se retuerce en imaginar cosas más crueles, más sarcásticas y más terribles, ¿sí?, que ni a los animales se les ocurre. Pero si eso no fuera posible y no alcanzaba, a los que tenían que trabajar los hacían meterse en el medio del frío, hacían meterse en una pileta que era de agua casi congelada. Pero no solamente eso, sino que también esa pileta tenía un ácido, porque ellos tenían miedo de que por ahí vaya a saber si esto no trae enfermedades. Entonces, bueno, si tiene una enfermedad, lo vamos a curar adentro de esta pileta. Dice que apenas los tiraban ahí adentro, ¿sí?, saltaban. Barminan, los Yehudim de ahí escapándose. No podían aguantar ni un segundo ahí adentro. Y este hombre dice que cuando lo tiraron ahí adentro, tuvo una sensación muy especial. Dijo, él en ese momento pensó así. Dijo, Ribono Shel Olam, a mi mamá la sacaste. A mi papá me lo sacaste. Tenía 3 hermanas, ya no las tengo más. Tenía 2 hermanos y ya no las tengo más. Y yo pensé que lo único que me quedaba era por ahí mi ropa. Pero mi ropa tampoco la tengo más. Dijo, lo único que me queda sos vos, por Olam. Y eso no me lo pueden sacar nunca. A Boreolam la Kirvat Elohim que yo tengo con vos, eso no, nadie me lo puede quitar. Eso va a ser mío para siempre. Porque eso está en mi corazón. Y dice que la gente le gritaba de afuera, salí de ahí adentro. Dijo, y yo sentí una Kirvat Elohim en ese momento tan fuerte, que eso es lo que me acompañó durante todos los años. Estuvo 4 años en campos de concentración y lo superó, y eso es lo que llevó adelante. Esta persona vivió con aquello que nadie le puede sacar. Es vivir con Boreolam. Como hoy a la mañana dijimos, es aquel chico que está en los hombros del papá y grita, ¿dónde está mi papá? Mamita, estás arriba mío, estás en mis hombros, yo te estoy llevando. ¿Qué estás gritando? ¿Dónde está mi papá?
Dijo, eso a mí me acompañó durante todos los años que yo estuve ahí en ese galut. Contaba Rab Binyamin de Radin, que era el Magid de Radin, en la época del Jafez Haim. Había un tzaddik que se llamaba Rab Binyamin. Este Rab Binyamin contaba un mashal, dice que una vez habían unos soharim, habían unos comerciantes que tenían que hacer un viaje que era urgente, de comercio, pero no había tiempo para esperar a que llegue el verano. En los países de Rusia y etcétera es muy difícil viajar en el invierno, es casi imposible. ¿Sí? Viajar con la nieve, ¿sí? Viajar con los peligros, que casi no hay luz, generalmente la mayoría del día es de noche, y es muy difícil. Pero era algo que ¿sí? no permitía ¿sí? esperar, y había algo que hacerlo urgente. Entonces había varios soharim, varios comerciantes, contrataron un carrero. Al carrero ese ¿sí? le pagaron mucho dinero para que Bezrat Hashem los acompañe, y así planearon todo el viaje. Agarraron los caballos, llevaron las cosas que ellos tenían que llevar. El carrero estaba acompañado de dos muchachos y alrededor de él pusieron, de alguna manera tenían como 2 estufas de leña para tratar de generar un poco de fuego a él que estaba manejando ¿sí? del lado de la intemperie. Y los soharim adentro del carruaje lleno de frazadas, tratando de protegerse, tratando de cubrirse y del frío lo máximo posible. Llevaron con ellos una botella de vodka, un par de botellas de vodka, para de alguna manera ¿sí? calentar el cuerpo y tomar de esa manera poder superar lo que era el frío del viaje. Empezaron el viaje y bueno, tomaron un par de copitas para calentar el cuerpo y en un momento se quedaron dormidos. Al cabo de varias horas, de repente se despertaron, miraron un poco por la ventana, era de noche, ¿sí? Cruzaron 3-4 palabras, tomaron una copa de vodka más, siguieron durmiendo, durmieron un rato largo, al rato se despertaron de vuelta, por segunda vez, miran por la ventana, de vuelta es de noche, ¿sí? Conversan un poco, toman un poco más, y otra vez vuelven a dormir, así una cosa que se repetía permanentemente. Entonces un momento les agarró a ellos duda. Dijeron, pero puede ser que tanto tiempo estamos viajando y no sale el sol, o sea, sigue siendo de noche. Hasta que de repente uno sí le golpeó al carrero que estaba afuera y le dijo, dice una cosa. Dijo, puede ser que venimos viajando tantas horas y no amanece. Entonces el carrero le dijo así, le dijo, mirá, ustedes vienen durmiendo, pero yo vengo viajando. Acá es invierno y el día dura poco. Ya hace varios días que estamos en viaje y ya amaneció varias veces y ya volvió a oscurecer de vuelta. Nada más que ustedes ¿sí? no se enteran porque están tomados, están alcoholizados, están durmiendo más tiempo de lo que están despiertos. Entonces el tiempo que se despiertan de por sí es de noche. Pero ya amaneció y volvió a oscurecer y amaneció y volvió a oscurecer y así varias veces. Decía Rab Binyamin Tzaddik de Radin, decía Rabotai, ¿cuántas veces amaneció y nosotros no aprovechamos ese Islanut? No aprovechamos esa oportunidad para que esa luz quede permanente. Uno va a decir, y yo creo que algún día tan pronto, vamos a ver el Mashiach y le vamos a preguntar, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué te tardaste tanto? Y él va a decir, ¿sabes cuántas veces estuve por acá? ¿Sabes cuántas veces vine? ¿Sabes cuántas oportunidades tuvieron? Y no las aprovechamos. Porque nosotros estamos preocupados por otras cosas. Y sinceramente ahora mismo también estamos preocupados por otras cosas. También queremos que este día pase. Queremos que este momento ¿sí? se acabe. Y de esa manera ya está. ¿Sí? Ya mañana a la noche, cuando termine el Ta'anit, van a empezar los Shegelot. Se puede comer carne, ya me puedo bañar, ya me puedo afeitar, ya puedo lavar ropa, ya se puede escuchar música.
Y eso va a ser lo que nos va a ocupar la cabeza. Y Baruch Hashem, ¿qué pasó? Porque en el fondo todos queremos que pase. Pero por ahí es la oportunidad. Porque está escrito en el Libre Hazal que en el día de Tisha B'Av es el día que nace el Mashiach. Bemet, si uno se fija en los Sefarim HaKadoshim, trae de que el día de Yud Zayin Betamuz, que fue cuando murió ahí Boaz, ahí fue cuando quedó embarazada Ruth, sí, ahí es cuando empezó la dinastía del Mashiach, Yud Zayin Betamuz. Y dicen Jajamim que el Mashiach va a nacer en Tisha B'Av. Entonces, este es el Izdamnut, es la oportunidad que tenemos, ¿sí?, antes que vuelva a oscurecer. ¿Cuántas veces pasó que vimos Nisim y Niflaot de manos de Borei Olam? ¿Cómo fue cuando fue la independencia del Am Israel? Cuando fue la guerra de los 6 días, ¿sí?, que fueron Nisim y Niflaot. Cuando vimos Nisim y Niflaot en Milhemet Yom Kippur. Cuando vimos Nisim y Niflaot ahora, este último tiempo, cuando se lo atacó a Irán, ¿sí?, Baruch Hashem be'atzlacha rabba, y la persona no aprendemos. ¿Y qué decimos? No aprovechamos esas izdamnuyot que la vida nos da y seguimos viviendo y seguimos haciendo como vivíamos antes. Había un jajam que murió hace muy poquito, murió el año pasado, Rabbi Yehuda Derei, que tuvo Isurim Noraim. Justo estaba leyendo algo de él que había escrito sobre este Inyan. En la parashá de la semana hoy leímos en el Sefer Torah que Barminan Am Israel dice: Vesinat Adonai otanu, otzianu me'eretz Misraim. Por odio, Vesinat Hashem otanu, por el odio que Hashem nos tiene a nosotros, nos sacó Hashem de Egipto para matarnos acá en este desierto. Ahora, vamos a pensar un poquito. Estamos hablando de Dor HaMidbar, el Dor que vio las Aseret Amakot, vio las 10 plagas, vio Makat Pejorot, vio cómo cruzaron el Yam Suf, vio cómo murieron los Misrim, estuvieron en el borde del Har Sinai. ¿Vieron cuando Borei Olam dijo a Anoji Hashem Elokeja, Lo Yeleja Elohim Aharim al Panay? Recibieron los 10 mandamientos, vieron la Kedushá, vieron el man, vieron los Ananim, vieron las nubes, vieron el Be'er Miriam. Estás viviendo 40 años en el desierto, gratis, ¿y qué decís? Vesinat Adonai otanu otzianu me'eretz Misraim. Porque nos odia Borei Olam, nos hace venir acá al desierto para matarnos. Y a Joliot, ¿es posible una cosa así? Que una persona tenga esa reflexión, que esa persona saque esa conclusión. Vesinat Hashem otanu. Y no solamente eso, estuvieron ahí debajo del monte, ¿y qué pasó? Borei Olam, Kafá, Lehem, Ar Kegigit, les dio vuelta al monte, ¿sí?, como una bañadera. Si ustedes y maten me cabrim et Torah mutar, veimlo sham te'er kemurathem. O la reciben ahora, o Barminan se van a hundir, todos se van a morir abajo. Cabiajol Borei Olam los tiene que amenazar para recibir la Torah. Y dice la Gemara Masejet Shabbat, Moda'ar Rabbah Leoraita, de acá hay una excusa muy grande que tiene la persona para decir, y va a decir: no, vos nos obligaste a nosotros a recibir la Torah, nosotros no queríamos, ¿sí?, fue algo Baal Korjó, fue la fuerza, entonces nosotros no tenemos ninguna obligación. Y dice la Gemara, Kiemu Bekipelu a Yehudim, en la época de Mordejai y Esther, ahí a Israel recibieron la Torah Be'ahava, ahí la recibieron con amor. ¿Qué había de especial en la época de Mordejai y de Esther que no había en la época del Midbar? ¿Por qué ahora sí? Ahora sí, ahora Be'ahava. Quédate tranquilo, Borei Olam. Si antes fue la fuerza, ahora es 100% en plenitud total. Estamos con vos, ¿sí?, en las buenas y en las malas mucho más. Estamos con vos, Borei Olam, quédate tranquilo, que acá estamos con vos, no hay ningún problema. ¿Y qué cambió? Entonces dijo
un hidush, que Am Israel de alguna manera pensaban en el desierto que Hashem estaba obligado con nosotros. Escúchame, vos me sacaste acá, vos me trajiste acá, yo fui atrás tuyo. Vos me dijiste que vayamos al desierto, fuimos al desierto. Me trajiste acá, dame de comer. Dame de comer. Yo no tengo que hacer nada. Vos me tenés que dar de comer a mí. Ah, vos no me das de comer. Entonces vos me digas, ¿para qué me trajiste? ¿Para qué me hiciste venir hasta acá? Había una argallá, había una sensación, maguíali, ¿sí? Me corresponde, a mí me corresponde, yo tengo derechos. Escucha, la palabra derechos es la palabra más repetida hoy en día en la gente en la calle. Todos creen que tienen derecho y nadie siente que tiene obligaciones, solamente derechos. Hoy en día tenemos derecho a que nos den vivienda. Tenemos derecho a que nos den alimento, tenemos derecho a que nos den zhuyot, que nos den planes y que nos den así. Y nosotros a veces nos reímos de los que están afuera, pero nosotros de alguna manera también somos así. Cuando fue la época de Mordejai y de Esther, los Yehudim sabían que estaban en deuda, porque se habían comportado mal, no habían actuado bien. Fueron a Lehenot, mi segunda Toyo, el Otor Rayá, y se habían prosternado a Amán Rayá, y etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Qué obligación tiene Borei Olam ahora conmigo? ¿Qué obligación tiene Borei Olam conmigo? Ninguna. ¿Borei Olam me tiene que hacer un milagro? Yo le debo, estoy en deuda con él. Y si yo estoy en deuda con él, entonces Hashem no tiene que hacerme ningún milagro a mí. Cuando vino Borei Olam, y a pesar de todo, a pesar de no estar obligado, a pesar de no deberle nada a nadie, y le hizo un milagro a Am Israel, ahí Am Israel se dio cuenta de que ahora lo maguíalaron, no nos merecemos, y de todos modos recibimos. Entonces dijeron, Borei Olam, estamos con vos. La persona normalmente tiene una sensación de que me corresponde en todos los ámbitos. Los hijos en la casa de los padres, papá me tiene que dar. Papá me tiene que dar esto, me tiene que dar lo otro, me tiene que comprar la ropa, me tiene que pagar el colegio, me tiene que pagar las excursiones, me tiene que comprar las zapatillas. También cuando venimos al Bet Knesset, también sentimos una sensación de maguía lado. Es decir, gracias que vengo, hay tantos lugares para ir y vengo acá a hacerte el favorcito a vos. Entonces pon una segunda shirishit como corresponde. Pon el conito de dulce de leche, sí, que haya alguien que lo sirva, haya alguien que lo levante, haya alguien que encienda el aire, haya alguien que lea los korbanot, haya uno que esté dando el shiur. Maguía lado, nos corresponde eso. Y vos, ¿qué estás dispuesto a dar? Yo no tengo que dar nada. ¿Por qué tengo que dar? Y yo pensaba, hoy pensaba en los voluntarios. Yo pensaba en aquellas personas que son voluntarios, que cada vez hay menos. Y también a veces pensaba un poquito, de repente, en la gente de la Hatzalá. Gente que, mamash, no tienen ni día ni noche. Ni Shabbatot a veces tienen. Porque están pendientes, ¿sí?, de alguien que puede llegar a necesitar ayuda. Yo digo, ¿cuánto falta de esto? ¿Sí? ¿Cuánto falta de esta gente? ¿Cuánto nos tenemos que levantar por ellos? ¿Cuánto cabod se merecen? Gente que, mamá, yo pienso a veces, digo, ¿cuál acabó de un voluntario de Hatzalá? Un tipo que tiene que estar todo el día con el handy encendido, 2 de la mañana, 3 de la mañana, por ahí está en la casa, por ahí está descansando, que quiere dormir tranquilo. La gente hoy en día quiere paz. Recién veníamos en la calle, hay más perros que chicos. Porque nadie se banca a los chicos. Hay que educarlos, criarlos, pelearte con ellos, levantarte de noche, llevarlos a la guardia, que de repente tienen fiebre, comprate un perro, te mueve la cola más de lo que ladra. Está bárbaro así. Sí, así estamos bárbaros. ¿Por qué tiene una persona? Cada vez hay menos gente que es voluntaria. Los Beit Knesset, la gente era voluntaria. Daban todo por el Beit Knesset. Yo me acuerdo cuando quisimos cambiar el piso acá, nos dijo José Maguasa Lavallano, me dijo, ¿sabes lo que me costó a mí cambiar este piso? Yo no tenía ni casa para comer, compré el piso del Knis. Nosotros hoy en día, el Knis último. Hay uno que se ocupa, hay uno que está haciendo la obra, Baruch Hashem, hay un Corban, ¿sí?, que el Corban ese se ocupa, y listo.
Sí, Baruch Hashem, pasamos, miramos, está lindo, seguimos adelante, dejas a cuervo. Una y hace falta algo, una y necesitan algo, una y no está alcanzando. ¿Cuánto valen los voluntarios? Hoy en día tenemos el Maguía y todo me corresponde. Nosotros no debemos nada a nadie. Hashem, vos nos trajiste acá, vos no tenés que dar. Vos nos trajiste, vos no tenés que dar. ¿Sí? Si volando le ponía cafale marqueguit, no había mamá dar Sinai. Hasta que una persona no entiende cuánto debe, entonces ahí es cuando la persona puede recibir, si estamos con vos, te necesitamos. Y nosotros conocemos de los personajes más importantes que tuvimos en el Am Israel, es Aarón HaKohen. Aarón HaKohen falleció de Rosh Chodesh Av, es el único tzadik que figura en la Torah Mefurash el día de su muerte. El único que figura el día de su muerte es Aarón HaKohen. Pero allá vimos la semana pasada, Perashat Matot, y la Torah trae cuándo fue Maseh, pero Perashat Maseh, ahí trae cuándo fue Be'achad, a Jodesh, a Shevi'i, sí, ahí fue cuando, si no me equivoco, no sé si fue cuando murió Aarón HaKohen, figura la Torah, Tauca la muerte de Aarón HaKohen. Aarón HaKohen tenía una capacidad, una habilidad de Ohev Shalom, Verodev Shalom. Esto es muy fuerte y muy importante. Y entonces el otro día estaba escuchando a Rav Shneur dijo algo que, mamash, hay varios sucesos en la Torah que aparentemente no tienen relación, pero él, Kisher, los conectó a uno por uno. Si no me equivoco, no me acuerdo el nombre de qué Rab lo trajo. Uno es Caín Be'Ebel, después aparece Ishmael e Isaac, y así sucesivamente va pasando las generaciones. Vamos a empezar con Caín y Ebel. Caín era el hijo mayor, ¿sí? Caín es la Lashon Kinyan. Adam Rishon, el primer hijo que tuvo, que él se convirtió en el primer padre de la humanidad, y Javá fue la primer madre de la humanidad. Cuando tuvieron a Caín, era el hijo, ¿sí? Kaniti Ishet Hashem, ¿sí? Hay un Kinyan, tenía un prestigio Caín que era importantísimo. Al que decas que cuando nace Ebel era uno más. Realidad que su nombre era Ebel. Ebel, vanidad, uno más, ya está. El primero es el primero. Y el segundo no es nada. Entonces cuando de repente viene Ebel y trae el corbán a Boreolam y Boreolam acepta el corbán de Ebel y no recibe el corbán de Caín, significa que está eligiéndolo a Ebel por encima de Caín. Y ahora, el que era el segundo, ahora pasa a ser el primero. ¿Y el primero qué es? Y ahora vos no sos nada. Fue tan fuerte la sensación que tuvo Caín de esa desilusión, que no pudo aceptar que le den el honor al segundo por encima de él, que lo asesinó directamente. Bar Minan. Pasa un tiempo en la historia y llega Ishmael. Abraham Avinu no tiene hijos, muchos años pasan, y cuando Abraham Avinu ya era grande, se casó con Agar, tuvo a Ishmael. Bueno, Ishmael, el hijo de Abraham Avinu. Abraham Avinu, de alguna manera, el hombre más famoso de esa época, era el rebelde, era la persona que estaba y había demostrado la existencia de Boreolam en el mundo, se había enfrentado a Nimrod, había entrado el Kibshan Haesh, era una figura estelar que había en esa época. Ishmael es el hijo. Pero después, Boreolam hace el milagro, Sarai Menú queda embarazada, nace Isaac, Kibe Isaac y Karel Hazara. No va a ser elegido el primero, va a ser elegido el segundo. Pero si el segundo es el primero ¿qué es? Y nada. Pero Ishmael, ¿sí?, sabía lo que había pasado con Caín y ahora se contuvo y no le quedó otra que alejarse, se tuvo que ir. Entonces mejoró un poco. Pasa una generación más y nace Esaú, y Esaú es el primero y Jacob Avinu es el segundo.
Y de repente viene Jacob Avinu lo que agenda Berajot. Y Esaú se queda sin Berajot. Pero acá encontramos que Esaú en un punto reparó. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo, Jacob y Esaú se pudieron abrazar. Con sus diferencias y con sus odios. Pero Esaú pudo superar y hasta pudo abrazar a su hermano con el odio que lo tenía, pero aceptando ese segundo lugar. Pasa otra generación. Yosef ben Ehab. Y cuando llega Yosef ben Ehab y los hermanos lo venden a Yosef, ¿sí? Y de repente lo quieren sacar de su ketón de pasín, de su jabruta con su papá, de su matzah, de su situación, etc. Y Yosef Atzadik no solamente que se encuentra con ellos, los mantiene y, si se puede decir, porque esto es una discusión, hasta los perdona. Los puede perdonar. ¿Sí? Le dijo Elohim Hashevah Letová, ¿sí? Quédense tranquilos, yo los voy a mantener. Ya superan a recibir un indulto, a recibir un perdón. Y después viene la generación siguiente, que es la quinta generación, que es Menashe ben Efraim. ¿Sí? Y nosotros decimos en la tefilá, los Lel Shabbat y Esimechá Elohim Efraim Beje Menashe. ¿Cuál es la historia de Efraim y de Menashe? No hay historia de Efraim y Menashe. No había historia. ¿Qué significa que no había historia? Efraim y Menashe nunca salieron de la tapa de los diarios. Nunca hubo noticia de Efraim y Menashe. Mefurash en la Torá, lo único que figura es cuando fueron a recibir Berajá de Jacob Avinu. ¿Sí? Y ahí cuando Jacob Avinu cambió las manos y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraim y la mano izquierda sobre la cabeza de Menashe. Entonces de vuelta encontramos que el segundo pasa a ser el primero, Yadati, Beni Yadati, Gigamu Igdal, Ulama Hiba Katov Igdal Mimenu. El segundo va a ser el primero. ¿Qué hizo Menashe? No hizo nada. Pasó desapercibido total. No dijo ni mu. Y justamente nosotros cuando bendecimos que Efraim y Menashe, que esos hermanos que no hacen diferencia de qué recibe cada uno, que lo que decidió papá es lo que decidió papá. Y Danka justamente por eso es que no aparecen en el diario. Y eso ya es un nivel muchísimo más grande todavía. Y después de eso, viene Moshe ben Aarón. Y Moshe ben Aarón, cuando viene Moshe Rabbeinu, y de repente Moshe Rabbeinu se había escapado, se había ido a Midian, ahora Pitom de repente aparece de vuelta y viene ahora a ponerse las ropas del Redentor, y está su hermano mayor, Aarón. ¿Y qué le podía haber dicho Aarón a Moshe? Ahora apareciste, mamita. ¿Sí? Ahora venís a levantar la copa. Estuviste en el banco de suplente, estuviste en la camilla todos los 6 meses, nos estuvimos corriendo, peleando, y ahora venís a levantar la copa ahora. A sacar el pueblo con el maté para arriba. Gracias, Moshe. ¿Por qué no la remates antes? Te mandaste a mudar. Y Moshe Rabbeinu obviamente no quería. ¿Qué le dijo Boré Balaam? Berrajá besamaj belipo. Quédate tranquilo, que él va a estar feliz por vos. Y no solamente eso, sino que cuando vino Moshe Rabbeinu, él tenía que ser, venía Moshe Rabbeinu con el talet, venía con el maté, venía así como el tzadik, y Aarón ¿con qué era? Traductor. Él tenía que hacer las traducciones. Un año entero, Aarón Cohen hacía las traducciones de Moshe Rabbeinu. Podrían algún día decirle, Moshe, me ponete al talet vos y hoy habla vos y listo. No. Berrajá besamaj belibó. Este es el Aarón Cohen, Oel Shalom, Berrodev Shalom, que Vayinkuoto Kol Bet Israel. Lo lloró todo Am Israel a Aarón Cohen. Todo el mundo lloró la muerte de Aarón Cohen porque fue el que hacía Shalom Bay. Cuando murió Aarón Cohen, 80.000 chicos
fueron atrás de la mitad que se llamaban Aarón a Cohen, era del Shalom Bait que había hecho entre los papás. Y cuando Aarón a Cohen, ¿cómo hacía Shalom Bait? Nos dijeron, dice, porque Aarón a Cohen no quería escuchar todas las discusiones de por qué se pelearon. Porque eso te toma años poder escuchar de por qué se pelearon. Decime qué estás dispuesto a hacer. ¿Qué estás dispuesto a hacer vos por tu esposa ahora? ¿Sí? Para que esto cambie. ¿Y qué estás dispuesto a hacer vos por tu marido para que esto cambie? Lo demás no me interesa. Y Aarón a Cohen hizo Shalom entre ellos. Entonces no son 6 sucesos, sino es un reparo que costó 6 generaciones, que empezó con Caín y siguió con Ismael y Isaac, y después siguió con Jacob y Esaú, y después siguió con Yosef y Ahab, y después siguió con Menashe y Efraín, y llega el Tikkun HaShalem en la época de Moshe y Aarón, como los dos pudieron superar legambre esa situación, y eso es cuando llegan a Mahamad al Sinai, se llega a recibir la Torá. Y importante, por eso casi vamos a terminar, es un poco tarde. Nosotros sabemos que Al-Kamsa o Bar-Kamsa Nejaleba Yerushalayim. ¿Sí? Sobre la situación de Kamsa y Bar-Kamsa se destruyó Yerushalayim. Pero obviamente la Abraham Masaje de Baba Metzia dice diferente. Dice que Yerushalayim Nejaleba Al-Midu Al-Midat Adin. ¿Sí? El motivo que se destruyó Yerushalayim fue porque la gente se comportó con Midat Adin. Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo? ¿Se destruyó por Kamsa y Bar-Kamsa o se destruyó porque Amiru Dibrem al Midat Adin? ¿Cuál es la verdad? Hatam Sofer dice algo que es algo muy interesante. ¿Cuál fue el problema de Kamsa y Bar-Kamsa? Y muchas veces hablamos de esto. ¿Por qué este hombre que hizo la segudá no acepta ni dejar que este hombre pague toda la fiesta? Imagínense, hoy en día hacer una fiesta, pueden hablar conmigo, yo más o menos estoy en números, ¿sí? Cuesta mucha plata, ¿sí? Alquilar salón, lo que es la música, el catering, ¿sí? Ambientación, que son palabras que yo no conocía, Baruch Hashem, las conozco, cuesta mucha plata. Vos viene una persona y te dice, ¿sabes qué? Yo me siento en la fiesta, te pago toda la fiesta. Paga toda la fiesta, después peleamos de vuelta. Tanto para no dejar que el hombre pague toda la fiesta entera y sigue peleando. El amor. ¿Cuál era la verdad? La verdad es que este Kamsa era un Rasham Meruyá. Era un Rasham Meruyá. Y esta persona no lo quería Kamsa porque le estacionaba el coche en la puerta del garaje. Este Kamsa era un Rasham Meruyá. Y hay una mitzvah de Lisno et Rashá. Y por eso los Jajamim se callaban la boca. ¿Cómo vamos a dejar este Rashá que está acá en la mesa? Vehemente. Esta es la verdad. Entonces, ¿por qué está mal? Porque, y este es el problema tan grande, la mitzvah del Isno et Rashá es una realidad, sí, está escrito, sí. Hay una mitzvah de Idur mitzvah. Hay Idur mitzvah en odiar al Rashá. Eso no. Hacerlo, hay que hacer, sí, hacerlo. Bueno, ¿de qué manera? Yo qué sé, tratar de hacerlo lo que pasa desapercibido. Entonces hay tantas mitzvot de Leo Betager, ¿sí? De Babtager Rejakamoja. Ahí no hacían Idur mitzvah. ¿Dónde hay mitzvah de Idur mitzvah? En Sinat Rashá. Entonces, esto es Midu Dibreem al Mitat Adin. Es lo mismo, dice Hatam Sofer. No son dos respuestas, es la misma respuesta. ¿Sí? Con el prójimo, justicia. El Rab tiene que tener mano dura. Conmigo, Rahmanut. Y todos opinamos igual. Todos opinamos igual. No, este hombre le falta mano dura. Tiene que tener mano dura. Y pero con vos, no, conmigo no. Porque lo mío no es tan grave. Porque lo mío no afecta. Pero el otro dice lo mismo al revés. Con el otro hay que tener mano dura. Y conmigo lo mío no afecta. Entonces, no hay una mitzvah de golpear. Ahí es donde está el problema. Ahí es el Jurban Betamikdash. Porque todos somos, ¿sí?, rectos cuando otro está haciendo algo mal. Pero nadie es recto con uno mismo. Nadie es tan cruel con uno mismo. Y esto dice, decía el nombre del Rebbe de Lubavitch, dice que esto fue la mitzvah cuando fue de el Sefardea. Y cuando fue el Sefardea,
¿Cómo era? Había un sefardea gigante y cuando la gente le quería golpear, ¿sí?, se multiplicaba. Entonces la gente se enojaba y le pegaba más y salía otro sefardea y otro sefardea y otro sefardea. O sea, mientras más uno le pegaba, más sefardeim había. Ahora, la mitzvah de sefardea, ¿qué era? Que se llene Kol Eretz Misraim de sefardeim. Si Aarón y Moshe sabían eso, ¿por qué Aarón y Moshe no golpeaban ellos? Si yo sé que si yo le voy a pegar va a salir otro, empezamos a pegar nosotros, para que salga más rápido. Dijo, la persona no hace falta que sea el que agarra el palo siempre. Si hay otro que pueda agarrar el palo, ¿por qué voy a agarrar el palo yo? Por eso Moshe y Aarón no golpearon, porque ellos sabían que otro iba a pegar. Siempre hay uno que pega. Que pegue el otro, podía pegar yo. Porque yo siempre tengo que ser el malo de la película, yo siempre tengo que ser el que está gritando. Entonces, Moshe y Aarón no pegaron porque dijeron, esto es una mitzvah, she'efshar al-yedei acherim. Y para terminar, ya mañana al mediodía, si bien nosotros venimos desde mayor a menor, en las cosas que están prohibidas, primero empieza con música, casamiento, después empieza con las compras, algunos no comen carne, después ya no se puede lavar, no se puede bañar, etc. Ya hoy ya no se puede comer, no se puede saludar, etc. De forma pele, mañana ya al mediodía, el mismo Tisha B'Av ya afloja de repente el Ta'anit. ¿Por qué afloja? Porque ya de repente nos sentamos en el piso, ya después del mediodía ya se puede sentar, las mujeres ya pueden empezar a preparar, ya el parojet se pone en su lugar, y etc. Y corresponde que en el mismo día de Tisha B'Av ya empiece a haber algún matzab de Nehama. Entonces, Mashal traen los Jajamim de que había una persona que estaba ensayando, un dibujante, estaba en la cima de la montaña dibujando y dibujó todo un paisaje hermoso de lo que él estaba viendo en ese momento. Y esta persona, cuando lo vio, él quería ver la perfección de ese dibujo y empezó a retroceder cada vez para verlo un poco mejor. Y se alejó bastante. Estaba casi por caer en el precipicio. Y el que estaba con él le gritaba que tenga cuidado. Y él no lo escuchaba. Y cada vez se acercaba más al precipicio. Hasta que cuando vio que si ya estaba un paso más, Hasbe Shalom se caía, el que estaba con él agarró el dibujo y lo partió. Y este hombre cuando vio eso dijo, ¿qué haces? Se acercó. Y se dio vuelta y vio que tenía el precipicio, que si no rompían el dibujo, entonces él se hubiese muerto. Y esto es lo que hizo Cabo. Como lo hablamos con nosotros. Vio que nosotros estábamos yendo al abismo, cada vez peor. Porque igual está el Bet HaMikdash. Igual mañana traigo un corbán, y igual mañana ya está. Entonces, por el no le quedó otra que romper su propia casa para nosotros. Y justamente la destrucción es el principio de la solución. Por eso cuando ya tocamos el fondo y ya llegamos al final del pozo, eso justamente es lo que nos da el impulso para poder volver a levantar, ¿sí? Y esto es lo que había pasado con Aarón a Cohen cuando les dijo a la gente Hag la Adonai Mahar, y eso era Yutzai Betamuz, Hag la Hashem Mahar. Dijo, va a llegar un día, ¿sí?, más adelante, que va a ser Hag para nosotros. Así como leímos también hoy, Kara Alay Moed, que esto se va a convertir en un Moed. Pero ahora la obligación, la mitzvah Tayom, es reflexionar, que cada uno haga una introspección y que trate de llorar en lo que pueda y sufrir en lo que pueda la falta de la casa de Boreolam y las casas que están Barminan, no completas en el día de hoy del Am Israel. Y eso nos va a dar la fuerza para Bezrat Hashem, ¿sí?, despertarnos y aprovechar el Iztamnut, la oportunidad que nos da Boreolam para que Bezrat Hashem próximamente veamos la Mashiach Tzidkenu B'Mela B'Yamim. Amén.